Boa noite, bem-vindo, Claudinei, Karen, já sei quem é você. Entonces vamos a iniciar esta aula, ¿verdad? Dándole las bienvenidas a Karen, a Claudinei y aquí nuestro Brasil Victoria Steak está acá. Sean bienvenidos. Eh, Vamos a dar como anuncios que mañana tenemos actividades allá en la sede de la Estaca, en Jardín da Peña, con unas aulas maravillosas, ¿sí? Quien pueda comparecer allá van a estar totalmente bienvenidos. También mandaron por el grupo de instituto que va a haber un torneo de vóley, entonces piquen por dentro, estén revisando los mensajes que están allá para que puedan estar informados, ¿ok? Otra de las cosas que quería anunciarles es que tenemos que formar una presidencia de clase. Entonces, yo sé que Mateus me está escuchando, pero yo quería pedir permiso para que la próxima semana podamos hacerlo, porque Ginei siempre está en el aula, él podría ser el presidente de nuestra clase, y Karen hoy está acompañándonos. Entonces vamos a ver quién más se suma a la clase para ver cómo formamos esta presidencia, ¿ok? Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase haciendo la primera oración y le vamos a pedir a Karen que haga la primera oración. ¿Puedes? Claro. Em português ou em espanhol? No, en español. Ok. Querido Padre Celestial, somos muy gratos por este día, somos muy gratos por poder estar aquí en esta clase. Pedimos tu bendición para que podamos aprender y podamos sentir tu espíritu. Pedimos que nuestra maestra pueda tener su espíritu, su guía para enseñar las cosas del Evangelio y que podamos tener una buena noche. Y dejamos estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces esto está quedando aquí grabado, pero yo, vamos a ir aquí. Hoy, ¿verdad? Yo me di cuenta ahora, no hace mucho tiempo, no sé cómo sacar esto. Ok. Me di cuenta ahorita, hace poco tiempo, que yo seguí, fue la secuencia de la clase, o sea, del manual, uno tiene una secuencia del manual. Entonces era la 33 y la 34. Entonces yo preparé, fue la clase 34, que es la continuación de Doctrinas y Convenios 88. Pero esta semana tocaba, en el cronograma de nosotros, tocaba, era Doctrina y Convenios 90, 83 al 90, que habla sobre eh, la palabra de sabiduría. Mi internet está un poco lento, entonces por eso estoy así haciendo como estas pausas horrorosas. Ok, yo voy a cumplir con lo que yo hice. Yo les puse el himno que hablaba sobre la palabra de sabiduría. Este himno habla sobre la palabra sabiduría, pero nosotros vamos a continuar con nuestra segunda parte de Doctrinas y Convenios 70 y 144. Prometo que en la próxima aula vamos a dar un pequeño resumen de la que tocaba hoy, más la que toca la semana que viene. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar aquí con nuestra clase. ¿Se acuerdan más o menos de lo que hablaba la semana pasada, Doctrina y Convenios? ¿Se acuerdan? Bueno, en esta semana, la semana pasada, hablamos sobre la preparación, ¿verdad? Hablamos un poco sobre la preparación,
hablamos sobre las señales los señales y los grados de gloria, pero no profundamos mucho. Y esta semana, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar sobre la escuela de los profetas y las enseñanzas de luz, gloria y preparación. En nuestro primer punto dice que la invitación que se nos hace de los versículos del 70 al 80 es a hacer, a nosotros dar a conocer el Evangelio, ¿verdad? Invitación a la obra del Señor, a nosotros servir dentro de la obra del Señor para poder dar a conocer el Evangelio. Lo que pasa es que aquí yo no, ajá, voy a ponerlo un poquito más acá. Dice, el Señor manda a predicar el Evangelio y a prepararse para su venida. ¿Cuál es cuál es la manera en que nosotros podemos prepararnos para cuando venga Jesucristo? Yo necesito que ustedes intervengan, ¿ok? ¿Alguien? No, nadie. No, aquí todo el mundo habla eh, español. Sí están entendiendo, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir aquí a mi manual y dice, en esta lección el Señor mandó a los élderes de la iglesia que se enseñaran los unos a los otros y que se prepararan para servir como misioneros. También reveló señales de la segunda venida, el orden general en que se resucitarán todas las personas y algunos acontecimientos en torno a la batalla final con Satanás al concluir el milenio. Además, el Señor mandó a los santos que edificaran una casa de Dios en Kirla y mandó a los élderes que organizaran la escuela de los profetas. ¿Alguien de ustedes pudieron como investigar más sobre cuál era la escuela de los profetas? Ok, dice, quienes participaban en la escuela debían aprender juntos, tanto por el estudio como por la fe, y demostrarse amor y amistad los unos por los otros. Ese era como el emblema de esta escuela. ¿Y a qué les recuerda esta escuela cuando hablan, quieren estudio por la fe, tanto por juntos por el estudio, tanto por el estudio como por la fe, aprender sobre las cosas del Evangelio? ¿A qué les recuerda eso? ¿En dónde podemos nosotros aprender eh, mientras leemos y también ejerciendo nuestra fe? ¿Están ahí? Bueno, en nuestras clases de escuela dominical es una de las partes, es uno de los espacios donde nosotros podemos aprender tanto por el estudio y por la fe. Otro de los espacios en los que podemos también aprender mediante el estudio y la fe es en nuestras clases de instituto. No tiene que ser solamente nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra clase de instituto, sino parte de las otras, no, no recuerdo el nombre en español. Sí, de los otros cursos que tenemos, es parte de nosotros aprender tanto por el estudio, ¿verdad? Porque se nos dan los manuales y ejercer nuestra fe de cuando sabemos qué es lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces dice aquí, piensen en algo que hayan hecho recientemente y que hayan requerido preparación. Piensen en algo que haya hecho recientemente y que haya requerido preparación. Geisiani, bienvenida Geisiani. Geisiani. ¿Alguien podría eh, relatar qué han hecho últimamente
que haya requerido preparación para su vida diaria, para algún momento. Puede ser en portugués, no tiene que ser en español. Si están entendiendo en español, pueden hacerlo en portugués, pueden dar su opinión en portugués. ¿Ok? ¿Alguien por ahí? Bueno, y les voy a contar. Hace poco tiempo, yo fui llamada como primera consejera de la Sociedad de Socorro. Y para hablar por cosas dentro de la iglesia, yo no estaba preparada. Sabía como que lo básico. Nunca me había preparado como para ese cargo. Nunca había leído la parte del manual ni de qué se encargaba. Solamente me había preocupado por ser más un asistente dentro de la sociedad del socorro. Entonces, cada vez que pedían alguna colaboración o quisiéramos alguna cosa, yo estaba dispuesta a ayudar, ¿verdad? Pero en este momento que estoy dentro de la presidencia, sé que hay muchas responsabilidades que tienen que cubrirse como presidencia. Entonces me tocó prepararme, me tocó leer el manual, orar muchísimo, preguntar a nuestra presidencia destaca, apoyarme en otras hermanas que ya han sido parte de presidencia o han estado han tenido como más actividad dentro de la sociedad de socorro. Entonces, esa es mi actividad que me ha pedido que me prepare. Y también están estas aulas de instituto que para mí eh, son bien desafiadoras porque siento que tengo que prepararme muchísimo y yo sé que si alguien me está escuchando de ustedes, sabe que cuando uno tiene que dar una clase, así uno sepa del tema, uno siempre cuando va a hablar con otras personas se siente inseguro. Entonces estoy trabajando por prepararme muchísimo para poder dar una buena clase y poder cumplir con mi llamamiento dentro de la iglesia. Entonces, ¿de qué manera influyó esa preparación? Que puedo ver los resultados más positivos, puedo ver como esa luz al final del túnel, porque no es fácil estar a cargo de muchas mujeres que tienen preparación, que tienen distintas maneras de pensar, que tienen distintas maneras de llevar sus hogares, tienen distintas maneras de criar o de educar a sus hijos y llevar a su familia. Entonces, el prepararme me ha ayudado a que yo pueda obtener dentro de lo posible los resultados que se nos ha pedido como ala y sí eso, poder dar lo mejor y que ellas reciban lo mejor también, ¿verdad? Entonces dice, debemos estar preparados para los acontecimientos de importancia eterna. ¿Cuáles son esos acontecimientos de importancia eterna? ¿Alguien sabe? Vamos a leer entonces Doctrina y Convenios 88 de 72, del 72 al 73, ¿ok? Y lo voy a colocar aquí en la tela. ¿Alguien puede leerlo? Sim, eu posso ler. Boa noite. Vai, Ginei. E aqui eu me encargaré de vuestros hermanos, e levantaré líderes, e los enviaré a ellos. E aqui apresuraré mi obra en su tiempo. Ok, cuando en las escrituras se refiere o se habla de rebaños, ¿qué es lo que quiere decir? ¿A quiénes está nombrando cuando habla de rebaños? Pode repetir a pergunta? Não entendi.
Cuando en las escrituras se habla de rebaños, ¿sí? Rebaños es, ¿qué es rebaño en portugués? No, mesma coisa. ¿Sí? Ah, entonces, sí, cuando hablamos de rebaños en las escrituras, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el ejemplo que da? O sea, la simbología que da. O povo. Al pueblo, exactamente. Entonces dice, he aquí, yo me encargaré de vuestros rebaños, o sea, de las personas a las que se está encargado de enseñar. Y levantaré élderes y los enviaré a ellos. Y aquí apresuraré mi obra en su tiempo. Entonces aquí dice, ¿qué frases de estos versículos les llama la atención? ¿Y por qué? Quando ele disse, eu me encargarei de vuestros rebanhos. Sei que Exactamente. Jesus, Puedes, nosso puedes, Pai Celestial, ele não, sei que nosso Padre Celestial ele cuida de nós em todos os momentos. Então, podemos nos assegurar que ele sempre estará conosco em todos os momentos. Exactamente, Ginei. Él está a cargo de todos nosotros y cada uno de nosotros tiene su momento, ¿verdad? Entonces dice, yo me encargaré de vuestros rebaños. A cada uno de nosotros yo creo que yo tengo certeza que se nos encargó llevar de vuelta al hogar celestial a algunas personas. Las personas o de ustedes los que han sido misioneros. Ginei no fue, no, ainda no es misionero, pero probablemente cuando hablas con otros del evangelio, tú estás guiando esos rebaños, es parte de ese rebaño, ¿verdad? Para que puedan conocer el evangelio. Y una de las partes que a mí me llamó la atención dice, apresuraré mi obra en su tiempo. Entonces, cuando la iglesia se estaba formando, era como, yo no sé si estaría correcto, ¿no? Pero era así como un tiempo de ensayo y error. Entonces, ¿por qué de ensayo y error? El Señor mandaba y daba sus revelaciones y habían cosas que las demás personas, había parte del pueblo que decían, o de los miembros de la iglesia y decían, no, mira, de verdad que yo no estoy dispuesto a eso. O, yo creo que eso no quiere decir eso que Dios está queriendo decir. ¿Ya? Para mí había como un confronto. En esta sección se habla de ese malestar que había entre los miembros que habían en Kirtland y los que estaban, ay, no me acuerdo en esta etapa. Entonces, donde habían, es así como que los de Covilandia no estaban de acuerdo con los que decía Itapoa. Entonces, pero el Señor está mandando a que el domingo todos nos reunamos a las 6 de la tarde. No, a las 6 de la tarde, Itapoa decía, no, en los de las 6 de la tarde no es correcto que nos reunamos. Yo creo que eso no fue lo que usted quiso entender. Entonces, él dijo que iba a apresurar su momento y para mí es una de las partes más importantes porque probablemente en esa época había gente que estaba encargada de enseñar el evangelio, pero él dice que más adelante, en su tiempo, va a haber se va a apresurar. Entonces, apresurar es que sea rápido, va a tener mayor rapidez, ¿ok? Vamos a leer entonces ahora, vamos a leer Doctrina y Convenios 74 al 76, ¿sí? ¿Quién podría leerlo? Dice, y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis, os preparéis y santifiquéis. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí. Perdón, para que yo os haga limpios, a fin de que yo testifique a vuestro Padre y vuestro Dios y mi Dios, que sois limpios de la sangre de esta perversa generación, para que yo cumpla esta promesa
esta grande y última promesa que os he hecho cuando sea mi voluntad. También os doy el mandamiento de perseverar en la oración y el ayuno desde ahora en adelante. Entonces, ¿qué mandó el Señor a los élderes que hicieran mientras permanecían en Kirtland? Según estos versículos, ¿qué fue lo que Él les mandó? Lo voy a dejar más aquí para quien lo necesite leer nuevamente. Jayciani, Hola, hermana, ¿cómo va? ¿todo bien? ¿De dónde eres tú, Jayciani? Ah, Jayciani es de Itaparica. de Poá. Tú eres la esposa, la cuñada de... Sim, da Geisa. Ok, ok. Sí, sí. Entonces, puedes dar tu opinión, Jayciani. Hermano, ¿se podría repetir la pregunta? Dice, está aquí subrayada, está en la tela, ¿se ve, verdad? ¿Sí se ve? Dice Ah, aquí, ¿qué mandó? Porque cuando ustedes leen en español, se les hace mucho más fácil eh, que lo que ustedes entienden cuando me escuchan. Entonces, aquí abajito, aquí dice, ¿qué mandó el Señor a los élderes que hicieran mientras permanecían en Kirtland? Según lo que puedes leer, yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo lean, que es un poco más fácil, o ustedes pueden abrir paralelamente en portugués y pueden responder, si usted está entendiendo en español, puede responderlo en portugués. ¿Ok? sim. ¿Quieres que lo lea de nuevo? Sim, Ok, dá. dice. Y os doy a vosotros, que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que os organicéis y os preparéis. O sea, que nos reunamos, nos organicemos y nos preparemos. Y santifiquemos, sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios, a fin de que yo testifique a vuestro Padre y vuestro Dios y mi Dios, que sois limpios de la sangre de esta perversa generación, para que yo cumpla esta promesa, esta grande y última promesa que os he hecho cuando sea mi voluntad. También os doy el mandamiento de perseverar en la oración y el ayuno desde ahora en adelante. Entonces, ¿qué manda el Señor a los élderes que hicieran? Según eso. Bueno, o Ujú, Senhor manda os elders para nos ajudar a chegar ujú, mais a Cristo, a ser mais próximo de Deus. Bueno, como você abriu arrependimento, leu o bautismo, leu o dom do ujú. Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, os Es- elders ajudam nós outros, ujú. as pessoas a vir aí. Exactamente. Cuando nosotros abrimos las puertas, los que no somos miembros desde que nacemos, ¿verdad? Los que no nacemos dentro del convenio, dice, le damos la oportunidad a los misioneros que nos ayuden a purificar aquí, Uhum. dice, purificar nuestro Uhum. corazón y limpiar nuestras manos. Entonces, así como dices tú, Jayciani, el perseverar hasta el fin trata también de eso, nosotros ser, mediante el arrepentimiento, limpiar nuestro corazón constantemente. Y en ese momento se decía nuestras manos y nuestros pies, porque es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, las cosas que hacemos las hacemos mediante nuestras manos y nuestros pies son los que transitan, ¿verdad? Entonces, lo que mandó el Señor a esos líderes, ciertamente, como tú dices, es que nosotros podamos arrepentirnos y perseverar hasta el fin. Entonces, ¿por qué aquí en este segundo, en el 75, dice, ¿por qué les mandó el Señor que hicieran esas cosas? Porque ustedes creen. No 75 fala que a fim de testificar a vosso Padre e vosso Deus em meu Ujú. Deus. Sí, porque cuando nosotros testificamos es porque hemos tenido un testimonio, ¿verdad? Entonces, Él mandó a que nosotros pudiéramos arrepentirnos para que nosotros podamos ser ese testimonio viviente para otras personas. Entonces, muchas veces
los que conocemos en este tiempo la iglesia, probablemente ya hemos cometido algunos errores, ¿verdad? Entonces, mediante nuestro arrepentimiento, nosotros podemos mostrarle a las demás personas que nuestra iglesia es una iglesia también de inclusión y que no nos condena, sino que nos perdona, nos ayuda a perfeccionarnos para continuar mejorando. Entonces, se mandó a que se hicieran estas cosas. Siempre estoy como reafirmando de que el Evangelio es tan perfecto, ¿verdad? Porque todas las cosas que tuvieron que sufrirse en esta época o enseñarse, aprenderse, es parte de las cosas en las que nosotros podemos beneficiarnos. Entonces, todas estas personas tuvieron que transitar un gran camino de arrepentimiento, de aprendizaje, para que nosotros hoy podamos tener las cosas un poco más suaves, un poco como un mayor entendimiento de qué era lo que se quería. ¿Ok? Karen, puedes. Mm. Creo que también el Señor mandó esas cosas porque era parte de la preparación de ellos, que se santifiquéis y purificar el corazón y también perseverar en la oración, que por medio de esas cosas ellos podían se tornar más semejantes al Salvador. Exactamente. Y es tan gratificante saber que mediante esa preparación, así como dice Karen, esa preparación nosotros podemos tener todo lo que hoy de todo lo que nosotros hoy podemos gozar. Podemos gozar de una sacramental organizada, podemos participar de las ordenanzas del templo, solamente porque personas en esa época pudieron ser obedientes. Y una de las cosas que yo quería comentarles es que imagínense qué tan difícil puede haber sido en esa época, si para nosotros en esta época es el haber, nunca nadie les habló de estas cosas a los miembros de la iglesia en aquella época, y tener que empezar a conocer la mano de Dios, el Espíritu, mediante revelaciones. Y tener personas que, ya te voy a dar la palabra, Yesiane, personas que tenían que prepararse, estar dispuestas con un corazón abierto y una oración constante para poder saber que sí, que era real lo que estas personas estaban recibiendo de Dios. Puedes hablar, Jaycee. Lo que quieran decir. Ok, vamos al versículo 77. Solo un Dice. poquito. Ajá, sí, sí, puedes decir. Yo también. Solo un poquito. Hermano Cepot. Ay, Puedes decirlo en portugués. Una de las cosas, yo sé que es muy difícil, voy a hacer aquí un paréntesis, es muy difícil estar viernes aquí en la noche. Yo sé que que ustedes dan lo mejor para poder estar aquí en la clase, y yo me siento todos los viernes muy ansiosa de ver quiénes van a estar aquí. Entonces, este aplicativo yo les expliqué la semana pasada. Estoy utilizando esta herramienta para que ustedes puedan también, a lo mejor ya todo el mundo la sabe utilizar, pero los que no, se nos facilita muchísimo. Yo les voy a enseñar aquí. Uno estudia y uno puede hacer aquí anotaciones. Uno subraya y puede hacer la anotación de dar la respuesta. Entonces, eso lo pueden hacer en portugués y lo pueden hacer en su aplicativo también en español. Solo que ustedes lo van a hacer en su manual del alumno, y yo lo voy a hacer mediante el manual de los profesores. Entonces podemos ponernos de acuerdo. Yo leo mi manual del profesor, pero ustedes pueden hacer sus anotaciones en el manual del alumno, y yo puedo botar aquí en la tela el manual del alumno para que ustedes estén más familiarizados. Entonces, Jayciani, puedes tomarte tu tiempo y hablar en español. Entonces yo los invito es para que en la próxima clase el que vaya a participar pueda traer sus anotaciones pequeñitas. No es mucho, es solamente no. leer. Okay. Hermana, pero
essa hora eu já estou trabalhando, então se complica um pouquinho. Yo E sé, hoje, yo sé. aham, ¿Estás trabajando hoy? sim, Ah, então o horário complica. yo sé. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy, Yesiane, ¿ok? Mientras estás en tu trabajo, estás aquí edificándote, ¿ok? Entonces, puedes tomarte tu tiempo para hablar en español, Yesiane. Claro que sí. Uhum. Ok, entonces vamos a pasar a este versículo 77 que nos habla sobre, ¿quién quiere leerlo? Es bien cortito. ¿Quién quiere leerlo? Y os mando que os Ajá. enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿De qué trata este versículo? Que nos manda ensinar um ao outro a doutrina do reino. Exactamente. Entonces, ¿qué podría ser eso, Ginei? Cuando Quer nos dizer dice que enseñar los unos al otro. ensinar um ao outro e ensinar a mesma coisa, a palavra, o evangelho verdadeiro, como se fosse Exactamente. o Entonces, evangelho do reino. eso. Mas, ¿ustedes creen? Bueno, eso es bajo así como el pensamiento del hombre natural, ¿verdad? Pero a veces dentro de nuestras alas, nosotros eh, hacemos parte del hombre y la mujer natural. Y entonces muchas veces viene un hermano o una hermana que está probablemente discursando o que ha puesto, preparado una clase y dice algo y yo digo, no, pero es que eso no es así. ¿Alguna vez les ha pasado? Hablo muy rápido. Mi comentario Sim, es, sim, ¿alguna vez, não entendi muito bem a pergunta. ajá, alguna vez, cuando nos dice enseñarnos los unos a los otros. Entonces, este es un conocimiento que estamos dando ahorita mediante esta aula. Yo leemos todos, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, ¿sí? Entonces la pregunta es otra. Dice, ¿alguna vez cuando has recibido como una instrucción de otra persona, has dudado de lo que esa persona dice? Ixi, acho que sim, uma vez só. Entonces estoy poniendo ese ejemplo. Muchas veces, no vamos a decir muchas veces, en ocasiones, a veces, este, cuando yo creo que cuando se nos manda a que enseñemos unos a los otros, hay personas que son humildes en sus llamamientos. Entonces, enseñar los unos a los otros bajo una línea, un lenguaje que todo el mundo entienda, poniendo ejemplos que todo el mundo pueda haber vivenciado. Y hay otros hermanos que son muy cultos o que han aprendido mucho y creen que tienen la razón, ¿verdad? Entonces, a veces, eso nos hace como que entrar en medio conflicto. Pero entonces, vuelvo a lo que dije anteriormente, es súper emocionante saber que hay personas que se dejaron enseñar por estos sumos sacerdotes que habían orado, por personas que estaban, eh, ¿cómo decirlo? Personas que tenían el poder y la autoridad para recibir revelaciones y enseñar estas revelaciones a otros. ¿Ok? Ahora vamos a leer el 78.
Y dice, ¿quién quiere leerlo? Puede ser Karen. Karen, ¿puedes leerlo? Sí. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. Entonces, gracias, Karen. Este versículo es maravilloso. ¿Y qué prometió el Señor que ocurriría si se enseñaba diligentemente, si se enseñaban diligentemente unos a otros? Es esta pregunta aquí. Pueden leerla y pueden otra vez leer el versículo para que puedan responder, ¿sí? Dice, ¿qué prometió el Señor que ocurriría si se enseñaban diligentemente unos a los otros la doctrina del reino? Hay una palabra clave ahí en ese versículo. A graça dele nos acompanhará e a gente será mais Exactamente, perfeitamente instruído. Aí fala em exactamente, teoria, em princípio, em evangelho e na lei do evangelho. eso. Entonces, mi gracia los acompañará. Y Ginei, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Cómo sería nuestra gracia? ¿Qué sería la gracia? O Espírito Exactamente, exactamente. Aquí está la respuesta. Dice, mi gracia, la frase mi gracia os acompañará se refiere a recibir ayuda o fortaleza divina. Y parte de la fortaleza y la ayuda divina que nosotros recibimos es la guía del Espíritu. Entonces, cuando nosotros, parte creo que del manual de los alumnos dice, por eso es que nosotros dentro de la iglesia iniciamos nuestras reuniones con una oración. Y más arriba leíamos que nos dedicáramos a la oración y el ayuno de ahora en adelante. Entonces, por eso nuestra reunión hoy comenzó bien, porque hoy hicimos una oración de inicio, ¿verdad? ¿Para qué nosotros hacemos una oración? Con, para cumplir. O cuál es el propósito de las oraciones cuando iniciamos una reunión. ¿Para qué nosotros oramos cuando iniciamos nuestra reunión sacramental, nuestra reunión con una entrevista con el obispo, cuando iniciamos nuestra clase de instituto? ¿Por qué nosotros utilizamos la oración? Para convidar o Espíritu. Exactamente, para convidar al Espíritu, para que nos acompañe y sea una gracia, una compañía, para que podamos ser bien instruidos, ¿verdad? Y podamos comprender cada una de las doctrinas que se nos va a dar. Entonces, basándonos en la promesa del Señor en el versículo 78, que es que su gracia nos acompañará, ¿qué sucederá conforme nos enseñemos diligentemente unos a otros? ¿Qué va a suceder si nosotros cumplimos con esto? ¿Qué sucederá? ¿Qué es lo que nos habla en este versículo? Su gracia siempre va a ser nuestra compañía. El Espíritu siempre nos acompañará. Y cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros leemos y nos toca dar un discurso, nos toca dar una clase, cuando nosotros salimos día a día a la calle y nosotros iniciamos nuestro día con una oración, parte, creo yo, estoy segura de eso, es que cada uno pide que el Espíritu pueda acompañarnos para tener buenas decisiones, para tener un buen día. Y una de las cosas que mi esposo cuando hace la oración siempre dice es para tener el espíritu, para poder dar respuestas a todas aquellas personas que nos pregunten algo. Es más o menos así, que podamos nosotros aquí en casa poder tener el espíritu cuando nos toque hablar sobre el Evangelio con otras personas. Y cuando nosotros hacemos una oración para estar preparados, yo sé que
nosotros vamos a estar más sensibles a saber quiénes son las personas que necesitan saber del Evangelio. Muchas veces por pena o por falta de tiempo o por creencia de que no nos van a entender, no conversamos con otros o no explicamos. Pero yo sé que nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con otros y si no ha sido hablado, ha sido por medio de nuestro ejemplo, de nuestro cambio de corazón y que hay muchas personas que pueden haberla notado, ¿ok? Entonces dice, conforme nos enseñemos diligentemente los unos a los otros, la doctrina del reino, el Señor nos ayudará a comprender su doctrina más perfectamente. Aquí está Karen. Karen fue misionera, Karen, ¿verdad? Sí, Sí, entonces, Karen, ¿tú nos podrías contar cómo el haber sido una representante de Jesucristo, cómo haber sido misionera, te enseñó a comprender mejor su doctrina? hum, claro. À medida que a gente, como missionários, vai ajudando as pessoas a se aproximar de Cristo e ensinando o evangelho para ela, é como se a gente fosse internalizando também a doutrina de Cristo a ponto de que faz parte de nós. Eso, Então foi algo que eu percebi que quanto mais eu compartilhava essas coisas, e até o meu próprio testemunho, ele fazia mais parte de mim. Então, agora eu posso falar sem medo nenhum, posso falar para qualquer pessoa sobre as coisas que eu acredito, porque é como se realmente fosse uma coisa só, né? Fizesse realmente parte do meu coração. exactamente. Y yo creo que gracias, Karen. Yo fico muy emocionada porque la vida misionera, yo no fui misionera, pero tuve un hermano que fue misionero y yo sé que él aprendió muchas cosas, era una persona muy inteligente. Él se preparó mucho como habla aquí en esta sección. Él no se preparó solamente en la fe, sino que se preparó para ser alguien más allá del Evangelio. Y de él aprendí que cuando nosotros practicamos lo que estudiamos aquí en la iglesia, cuando nos preparamos constantemente leyendo las escrituras y dando oído a nuestros líderes, y es esa troca de información. Cuando nos preparamos y enseñamos a otros, practicarlo constantemente nos hace no unas personas perfectas, pero sí perfeccionarnos en su doctrina y en saber sin duda que Dios existe, que Jesucristo es nuestro Salvador y el saber esas verdades es algo maravilloso en nuestra vida o en mi vida. Entonces, sé que yo prepararme y enseñar a otros nos hace un poco mejores cada día. Yo soy muy llorona, me disculpan. Vamos a hacer esta última pregunta, faltan 15 minutos. Entonces dice, ¿de qué manera el enseñar el Evangelio a otras personas les ha ayudado a ustedes a entenderlo mejor? Ya Karen nos dijo, pero si Claudinei quiere decir alguna cosa o Jayciani, pueden también contarnos su experiencia. ¿De qué manera enseñar el Evangelio a otras personas les ha ayudado a ustedes a entenderlo mejor? Eu gostei muito também do que a Karen, acho que a Karen falou sobre falar o que a gente acredita com firmeza, com segurança, né? Eu, no início, quando eu fui batizado, né? No caso, eu me batizei nesse ano, como elas não sabem, né? Eu sou recém-converso. E para mim foi muito difícil, no começo, eu falar para os meus amigos o que eu acredito. Então, conforme eu fui estudando as escrituras, falando um pouco para minha família sobre esse evangelho, eu tomei mais firmeza, tive mais segurança para falar com eles. Inclusive, recentemente eu estou ensinando a minha irmã, que é um ano mais velha Ujú. que eu, um pouco do evangelho. E eu posso sentir o Espírito também estando em nossas conversas, enquanto a gente estuda um pouco das escrituras. Eu falo um pouco também com a minha irmã mais velha, que é de outra religião,
ela é cristã, só que ela é evangélica, né? Ah, E ela tem alguns desafios, né? Porque algumas coisas que ela vai contra a minha religião, mas ela super respeita. E eu ensino algumas coisas para ela sobre. E ela é muito bom, porque mesmo com a referência que ela tem para mim, sabe? Eu pego muitas referências dela, mas no evangelho, isso é o que eu acredito. Então, eu tento falar para ela, eu ensino ela porque isso para mim é o verdadeiro evangelho. E não tem outro igual. Pode ter parecido, mas esse aqui é o verdadeiro. E eu tenho exacto. mais segurança hoje, graças a nosso Deus, nosso Pai Celestial, porque nas orações que eu tenho feito, eu sinto que sou respondido todas as vezes. As inseguranças que eu tinha de falar, hoje não tenho mais. Falo para qualquer um sobre a minha religião, sobre o que eu acredito. É isso. Gracias, Ginei. Entonces, fico feliz de que eso, a medida que nosotros vamos ganando experiencia y nosotros hablamos, es una práctica, es practicar y estar. Yo sé que muchas veces tenemos miedo, así como dice Ginei, tenemos miedo de decirle a los otros, pero cuando yo sé que algo de lo que yo creo es correcto, yo lo defiendo y hablo con otras personas sin ningún temor. ¿Ok? Más abajo dice, nos va a hablar sobre cómo aumentar nuestra fe, ¿ok? Entonces vamos a leer el versículo 118 para culminar aquí, ¿sí? Dice, y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Entonces, el Señor nos manda que no solamente nos preparemos en español, es una palabra que dice secularmente. Secularmente es, en mi aplicativo, yo puse una nota que no sale aquí, que no es solamente prepararnos en la universidad y estudiar una carrera universitaria, sino también puede ser aprender un oficio, porque muchas veces no todos tenemos la oportunidad de ir para la universidad. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo un oficio, también es parte de buscar sabiduría, sabiduría, aprender, no quedarnos como con lo básico, sino ir más allá. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros todos los días podamos aprender algo, que nosotros todos los días podamos perfeccionarnos también en cómo nos vamos a desarrollar aquí en este mundo. Entonces, el tener un oficio, el tener una carrera universitaria, el tener un curso técnico nos ayuda a que nosotros podamos también adquirir conocimientos. Y junto a eso, poder magnificar nuestros llamamientos dentro de la iglesia y si aún no tenemos llamamientos, nosotros poder cumplir con un estudio pequeño diario de las escrituras. Estos manuales nos ayudan a que nos da todo mucho más fácil. Yo puedo pisar y me sale de una vez el versículo. Entonces, mi invitación hoy es que nosotros podamos continuar esforzándonos, continuar estudiando, continuar esforzándonos en adquirir un conocimiento tanto del mundo del día a día en nuestros trabajos, en nuestros estudios universitarios, en nuestros cursos técnicos, en ese oficio que estoy haciendo, en ese conocimiento que tengo de ese oficio, poder juntarlo a ese conocimiento diario, a ese estudio diario de las escrituras, para que nosotros podamos tener, como nosotros decimos, un combo en español, o en Venezuela decimos un combo completo, que nosotros podamos unificar, no solamente tener un conocimiento dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, para que cuando nos toque hablar con otros podamos saber de todo un poco. Les voy a contar una última experiencia para cerrar la clase de hoy. Yo estuve asistiendo antes de que me llamaran como presidenta
como profesora de instituto, vi una serie que trataba sobre la iglesia, pero no era muy buena la serie. Y mismo así, yo continué asistiéndola. Y en esa serie ellos ponían en tela de juicio algunas de las prácticas, por así llamarlo, dentro de la iglesia. Y me acordé mucho porque ellos hacían una escuela de profetas en este tiempo. Y ellos cometieron muchísimos errores en esa serie y parte del asistir a la serie me puso en duda lo que yo podía haber aprendido sobre doctrina y convenios. Y eso me tenía como, voy a hablar más despacio, me tenía muy preocupada porque parte de lo que para mí siempre fue correcto, el haber asistido a algo que no debí, como que colocó en mi cabeza muchas dudas y mucha inquietud. Y lloré mucho para que se quitaran esos sentimientos de mi corazón y tuve la sorpresa de que el presidente Wesley me mandó un mensaje y me dijo, ay hermana, yo estoy interesado, ¿usted gustaría de enseñar doctrinas y convenios en español? Y yo, ¿qué? Si en este momento yo estoy transitando en una confusión tan grande en mi cabeza. Y testifico para ustedes que mediante mi esfuerzo y mi diligencia en aprender, en estudiar, yo he adquirido mucho conocimiento y he podido tirar totalmente las dudas que esta serie pudo colocar en mi corazón. Sé sin duda que al enseñarnos unos a otros, al ser humildes y aceptar que hay otras personas que tienen la autoridad para recibir revelación, nosotros vamos a poder ser mejores, vamos a poder continuar aprendiendo. Sé que en este tiempo tenemos las conferencias generales, que es donde nosotros podemos recibir revelaciones a nuestras preguntas. Sé que si nosotros nos esforzamos en buscar el Espíritu, nosotros vamos a poder hallar sin ninguna duda las respuestas que necesitamos. Y esta es mi clase y la dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, por mensajito, un mensaje en el grupo, voy a tratar, o por el privado, voy a tratar de conversar con los que yo ore y piense, el espíritu me testifique que puede ser el presidente, vicepresidente y secretaria de nuestra clase. ¿Ok? Espero su apoyo. Siempre agradecida a ustedes por este tiempo que donan para estar aquí en la clase, ¿ok? Y voy a pedirle a Jayciani, si puede, me avisa para que haga la última oración, por favor. Puede ser en portugués. Só um pouquinho, hermanita. Vale. Querido amado Padre Celestial, nosotros le agradecemos por más de un día de vida, por su salud, por el amor, que el Señor pueda abençoar a nosotros con dones, con paciencia, sabiduría, que podamos lograr su conocimiento a través de ti. Te pedimos que podamos tener una buena noche de sono y siempre tener la compañía del Espíritu Santo para nos ayudar. Esa oración que dejamos en nombre del Padre Celestial. Amén. 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 Gracias Jayciani, Claudinei y Karen. Le manda un beso a Gutiérrez, Karen, ¿ok? Que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarme. Y se les Gracias. quiere, ¿ok? Chao. 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 Chao, chao. Besitos. Besito. Chao, chao. Buenas Chao, noches. Ginei.